Bueno, ¿qué tal? Entonces arrancamos hoy. Hoy vamos a arrancar y terminar ya seriamente con la guía 3, la guía de rozamiento. Mi idea es que la clase, va como siempre, que la clase no dure más de una hora, hora y cuarto. Creo que hoy me lo voy a tomar en serio, con lo cual vamos a ir directamente a los ponchazos y si hay dudas, obviamente freno. Pero mi idea es no darle, que no pasemos de las 12:30, 12:40. Así puede haber bastantes consultas. Porque la otra vez yo tuve varias consultas al menos. Así que, bueno, arranquemos sin dilatar más esto. Permítanme compartir. Bueno, entonces un poco lo que vamos a arrancar hoy es con arrancar y terminar, como dije, eh, con la guía 3, que es la guía de rozamiento. Antes que nada voy a hacer un pequeño repaso. Sí, el rojo de nuevo. El chat lo bajo y después lo abro, voy a ver. Mi idea es hacer un breve repaso de una carilla con algunos resultados de alguna manera observacionales, simplemente quiero decir, no voy a mostrar resultados en sí, pero sí voy a contar un poquito los cimientos teóricos de estos, porque esto va a sacar un montón de dudas que después puedan surgir. Eh, entonces, bueno, o al menos esa es la idea. Obviamente deberían consultar libros o la teórica directamente. En particular, lo que voy a contar ahora es simplemente un resumen de la página de rozamiento del Roeder, que está muy lindo como está contado. Pero bueno, si hay dudas, obviamente díganme y vemos. Pero bueno, entonces antes que nada vamos a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, para contextualizar, es una fuerza que viene de una interacción entre dos superficies. Entonces eso va a ser importante porque ya como se hicieron preguntas hace un rato durante el final de la teórica, eh, no es que si una superficie tiene rozamiento, cualquier cosa que esté en el problema va a sufrir rozamiento, simplemente va a sufrir rozamiento. Por lo general son bloques o algún tipo de concepto de partícula que esté en contacto con esa superficie, ¿no? Entonces vamos a analizar el caso más facilongo. Tienen este problema, tienen un bloque de masa m al cual le aplicamos una fuerza F, y ahora la superficie, a diferencia de antes que siempre deslizaba sin fricción, ahora tiene como una especie, si quieren conceptualmente piénsenlo como una rugosidad. Entonces eso va a generar como un rozamiento, ¿no? Entonces de esto lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre, como siempre, que es un poquito lo que tengo acá. A ver. No sé para qué lo tapé, no era necesario, pero bueno. Fíjense que aparecen básicamente cuatro fuerzas. Aparece la fuerza F que estamos aplicando, por lo general una soga con la que tiran o lo empujan con el dedo, si es, no sé, algo que está sobre la mesa. Tienen el peso, la normal, y aparece esta fuerza que yo la voy a llamar E de estático, porque ahora vamos a hablar por estos primeros minutos de rozamiento estático. Ahora bien, yo acá me fui anotando algunos puntos para no olvidármelos. Tengo 4 o 5 puntos que vamos a discutir. Empecemos desde lo más simplón hasta lo más complicado, si se quiere. Primero que nada, si alguien tiene dudas, abran el micrófono directamente. En I, como medio se imaginan, como no va a haber movimiento, porque acá, bueno, no lo puse, pero acá hay gravedad, obviamente. No se me rompió la Wacom, así que puedo hacer esto. Como verán, el movimiento de existir solo va a existir en X, con lo cual en Y van a tener que la normal es igual al peso. ¿Por qué estoy hablando de la normal o por qué menciono esto? Porque como ya vieron en la teórica, la fuerza elástica. La fuerza estática de rozamiento estático esta es, la dinámica también, pero bueno, es dependiente del valor de la normal. Entonces, acá un poquito hice como un breve resumen de qué es lo que ocurre. Al ejercer una fuerza F pequeña, y ahí entre paréntesis ese pequeño, tómenlo con mucho amor y cuidado, porque que es pequeño siempre es algo relativo a otra cosa, pero por ahora déjenme decir simplemente pequeña. Lo que se observa es que experimentalmente se observa que un cuerpo permanece en reposo. ¿Eso qué quiere decir? Porque imagínense, si esto era lo de antes, lo de la guía 2, al aplicar una fuerza, automáticamente esto se tenía que acelerar hacia la derecha por la segunda ley de Newton. Acá, al permitir que exista rozamiento o poner una superficie rugosa, lo que se ve es que aún aplicando una fuerza se queda quieto. Luego, tiene que existir alguna fuerza que yo voy a denominar Fe, que cancele esa fuerza F en X, ¿no? Entonces acá un poquito lo que dije, la fuerza de F depende todo el tiempo de F, o sea, algo que también debería medio percibir es que esa fuerza
de rozamiento estática va a depender de F, porque tiene que ver con que va a evitar que exista un movimiento. Alguien se puede preguntar rápidamente, ¿eso va a pasar siempre? Es decir, ¿es lo mismo tirar con un poquito de fuerza o agarrar, no sé, algo que hace un montón de fuerza y empujarlo? Y obviamente no, eso experimentalmente se observa que hay un límite para esa fuerza que pueden aplicar, aún en superficie con rozamiento, sin que aparezca un movimiento. O sea, la caja al final del día, si ustedes fuerzan lo suficiente, se va a empezar a mover independientemente de que haya o no rugosidad, ¿no? Entonces, un poquito el punto 4 sería eso, ¿no? Esto vale hasta cierto límite máximo del valor de F. Otra vez, y fíjense que yo lo estoy poniendo, lo estoy subrayando porque esto quiere decir, son observaciones, es decir, se observa esto experimentalmente, luego uno trata de modelarlo. Esto vale hasta cierto límite máximo del valor de F. Se observa experimentalmente nuevamente que cuando la fuerza que estábamos aplicando es mayor que esa fuerza límite máxima que existe, entonces la fuerza estática o la fuerza de rozamiento estática salta bruscamente a otro valor, al cual denominamos, si se quiere, F sub D, D de dinámico, poniéndose en movimiento ahora la caja. Entonces la fuerza D la denomino fuerza de rozamiento dinámico, y voy a hacer un gráfico bastante burdo, pero bueno, me sirve a los fines prácticos de la explicación. Fíjense, o sea, si este es el módulo de la fuerza de rozamiento, cualquiera de las dos, en función de la fuerza F que estoy aplicando, lo que va a pasar es que a medida que fuerce cada vez más fuerte, o sea, los dos ejes son fuerzas, ¿no? No hay tiempo, no hay nada. Es fuerza de rozamiento, el módulo de la fuerza que estoy aplicando. A medida que aumento el módulo de la fuerza con la que estoy aplicando, lo que existe es la fuerza, lo que si se quiere la fuerza de rozamiento estático, la cual crece hasta que alcanza un valor máximo, el cual está acá, que es el valor límite, que es proporcional a un coeficiente, que por lo general en nuestros problemas va a ser dato el problema, y el cual depende fuertemente de las superficies que están considerándose. O sea, la determinación de este coeficiente, si bien puede ser muy interesante, escapa un poco al me sale scope, escapa al objetivo de la materia, es decir, nosotros lo vamos a modelar con un coeficiente, nada, que es dato, o pueden decirle hallar ese coeficiente, pero en el sentido que es un numerito, con unidades, nada más. El cual es, entonces la fuerza estática, la fuerza de rozamiento estática es proporcional a ese coeficiente, cual les abro, y la normal del bloque en cuestión. Después de eso hay como una especie de, el roder dice como que salta de golpe y baja a un valor levemente menor, el cual ahora sí es el módulo de la fuerza de rozamiento dinámica. Lo interesante, o lo que vale la pena notar acá, que también lo tengo anotado acá, es que este valor, una vez que se llega a ese valor, como que de alguna manera se independiza el valor de la fuerza, ¿se entiende? O sea, ustedes empiezan a tirar de la caja, hacen un poquito de fuerza cada vez y se sigue quieto, quieto, quieto. Una vez que rompieron ese valor, lo empiezan a mover, se empieza a mover la caja, y ahora la caja, independientemente de la fuerza que están aplicando, se va a seguir moviendo, pero la fuerza dinámica o la fuerza de rozamiento dinámica que va a sentir no depende del valor con el cual están empujando, ¿se entiende? Como que existe ahí una transición entre la estática y la dinámica. Una vez que pasa de estática a dinámica, la fuerza dinámica esta, la fuerza de rozamiento dinámica, no depende del módulo de la fuerza con la cual están aplicando. Entonces, un poquito creo que es lo que tengo anotado acá. Notar que, bueno, esto, ¿no? Escrito un poco ya metiéndonos en las ecuaciones. Imagino que todo esto Daniel lo dijo, con lo cual estoy yendo también rápido. Igual si hay dudas, díganme. La fuerza de rozamiento estática es siempre menor o igual que mu sub E por la normal. Está totalmente determinada por la fuerza. Es decir, de alguna manera, donde la fuerza, obviamente estoy hablando en general, ¿no? La fuerza y los ejercicios podría ser el peso, podría ser una fuerza, no sé, que le están empujando, whatever. Y lo interesante de esta desigualdad es que depende de lo que le va a preguntar. Hay veces que le va a decir, halle la fuerza máxima para que el sistema no se mueva, supongo. Entonces sí, por lo general lo único que hace es plantear la desigualdad, o no, pero bueno, lo más general lo plantea y después lo que busca es el máximo. Bueno, el máximo es cuando es igual. Una vez que se puso en movimiento el sistema, obviamente hay que considerar la fuerza de rozamiento dinámica, la cual ahora va a ser proporcional a un mu dinámico, se llama mu dinámico, mu cinético, coeficiente cinético, coeficiente dinámico, por la normal. Ahora, lo interesante es que esta fuerza es independiente, de nuevo, estas son cosas que se observan experimentalmente. Y por último, el último detalle, o cuestión medio teórica, si se quiere, es que el coeficiente estático siempre es mayor que el coeficiente dinámico. De nuevo, la determinación de estos coeficientes
es estadística, es analizar moléculas, escapa totalmente a nuestro objetivo de la película. También puede ser igual, ¿no? Dependiendo de la superficie. Es una buena pregunta. Yo diría, si querés ponerle un menor igual. Sí, no sé. Creo que el Alonso Fin dice que no, dice que es estricto, pero es irrelevante, no se vuelvan locos. Perfecto. Simplemente fíjense en la Wikipedia. Con esto no le quiero quitar importancia a la pregunta, pero lo que digo es, no va a ser relevante a los fines prácticos de la materia. Es un numerito. Entonces, ¿se entiende hasta ahora? ¿Hay alguna duda? Porque en resumen, un poco lo que tienen que ver, que esto lo agregué recién, cuando alguien hizo la duda, algo que hay que tener, alguien preguntó algo, alguien hizo la duda, alguien preguntó algo y me hizo pensar en eso y lo agregué recién. Un poco de esto que quiero que se lleven es, por un lado, estas dos cosas, pero además también el hecho de que si medio que rozamiento estático por lo general existe cuando no existe deslizamiento entre dos superficies, o entre dos bloques, o entre dos entes. Que no haya deslizamiento quiere decir que no hay movimiento. Esto es una pregunta para todos ustedes. No. ¿Qué Y pregunta? claro, si no desliza, si no desliza no se mueve. No. Pero puede haber podés tener dos bloques fijos que se muevan. Exacto. El auto se mueve, pero no se desliza. ¿Cómo? Bueno, hablaron varios y medio que me perdí, pero quiero decir algo. Deslizamiento, piénsenlo que es entre dos cosas. El hecho de que entre dos cosas no se muevan, no quiere decir que el sistema como un todo no se va a mover. De hecho, el primer ejercicio un poco apunta a eso, ¿no? Para los que ya lo estuvieron intentando, lo que te piden en una parte, por ejemplo, que no deslice, pero que se acelere. ¿Cómo puede ser eso? Si no se desliza, y si deslizamiento fuese lo mismo que movimiento, entonces, ¿está pidiéndome que la aceleración sea cero? No está pidiendo eso. Simplemente, si se quiere, para no hacerse mucho bardo con este tipo de interpretaciones, lo que yo diría es que cuando existe rozamiento estático, lo que seguro va a pasar es que no va a haber desplazamiento entre las dos superficies en las cuales hay rozamiento. Si el ejercicio fuese yo estoy de acuerdo con lo que dijo Florencia, que si no hay deslizamiento, luego está quieto, porque no hay nada más en este sistema. Pero si yo acá agrego otra cajita, tal vez esta cajita se empieza a mover para la izquierda, no sé, dependerá, ¿entiende? De lo que pasa. Entonces, ¿va a significar que no hay movimiento? No. Lo único que significa es que entre M y el suelo acá, infinito, no hay deslizamiento, nada más. Pero podría el sistema o algo moverse. Por otro lado, cuando hay rozamiento dinámico, seguro hay deslizamiento entre la superficie. Entonces, ese es el caso, si se quiere, no diría más fácil, pero lo piensan ya como una fuerza de interacción de las clásicas que venimos usando. ¿Se entiende? Entonces, ¿alguna duda hasta acá con este repasillo? Igual si quedó duda de esta última parte de rozamiento estático, no deslizamiento, y eso ahora lo vamos a ver inmediatamente. Pero bueno, ¿hay alguna duda? Espero 5 segundos y paso al primer ejercicio. Listo. Entonces, bueno, hagamos el primer ejercicio. Como siempre, permítanme un segundo leer la guía. Yo vi que lo mejor que se podría hacer es pegarme acá a los enunciados, arriba de todo, pero bueno, siempre pienso eso y después no lo hago. El primer ejercicio de la guía 3 lo que dice es de la interacción de rozamiento. Dice, un cuerpo de masa M1 se apoya sobre otro de masa M2 como indica la figura. El coeficiente de rozamiento estático entre ambos es μe. Esta letra es mu, por cierto, por si no lo sabía. No hay rozamiento entre la mesa y el cuerpo 2. Esto es importante, no hay rozamiento entre la mesa y el cuerpo 2. Entonces les da A y B. Fíjense que la diferencia entre el sistema A y el sistema B es que en el sistema A estamos forzando la cajita de arriba y en el sistema B estamos forzando la cajita de abajo. ¿Cuál es? Entonces el punto A. Igual. Claro, yo la estoy leyendo, pero ¿ustedes están viendo la guía o siguen con el journal? No, estamos viendo la cosa con cosas rojas. Ok, por eso, sí, yo ahí siempre lo que le decía antes, yo estoy leyendo la guía y asumo que ustedes la tienen ahí abierta o ya la imprimieron. No sé si la gente sigue imprimiendo, pero bueno. ¿Cuál es la fuerza más? El punto A dice, ¿cuál es la fuerza máxima aplicada sobre el cuerpo F1, sobre el cuerpo 1, perdón, que acelera a ambos cuerpos sin que deslice uno respecto del otro? Fíjense que el enunciado a diferencia de otros enunciados, está bastante bien. Nada, pregunta lo que tiene que preguntar, sin mucho lugar a la interpretación. Entonces lo que les está pidiendo de alguna manera en el punto A es que ustedes averigüen cuánto pueden forzar la de arriba, de tal manera, o sea, medio que lo tienen que conceptualmente pensar, o sea, están tirando la caja de arriba, y como existe rozamiento entre la caja de arriba y la de abajo, lo que quieren es que
no deslicen entre sí, pero que las dos se aceleren. Como que de alguna manera, si esto fuese un bloque entero, o estuviese pegado, que es otro problema y no vale la pena, pero lo que pueden imaginar es que ustedes van a empujar y se van a mover las dos cajas. Si fuerzan con la suficiente fuerza. En cambio acá no hay pegamento, nada, pero sí existe el rozamiento. Entonces lo que pueden imaginar es que va a existir algún rango de valores para F para el cual yo fuerzo y como existe no rompo, o sea, esa fuerza estática, fuerza de rozamiento estática, es menor que el valor que hace que pase a la dinámica. Entonces eso va a hacer que no se deslicen entre sí, pero yo lo estoy forzando para la derecha. Entonces va a existir de alguna manera una aceleración. ¿Se entiende? Y esa aceleración voy a tener que pedir algo entre la aceleración de 1 y de 2, que si alguien ya le hizo este ejercicio ya le va sospechando por dónde viene. Pero bueno, antes que nada, lo primero que hay que hacer, como en la guía 2, en esta guía es lo mismo, lo que tienen que hacer es un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos involucrados en el problema. Empezamos con la masita 1. En la masita 1 es fácil ver que va a existir primero la F en X, o sea, obviamente acá no lo escribí, pero no me cuesta nada ponerlo, para mí los ejes van a ser así. X en izquierda, derecha y arriba, abajo. Bien, entonces tengo la fuerza en X, que siente la cajita 1, esto es para la masita 1. Tengo el peso 1, acuérdense, acá que ya saben que peso 1 va a ser M1 por G. Y tengo dos fuerzas. Tengo la normal, que uno a priori estaba acostumbrado a poner normal 1, por ejemplo, para la 1 sería normal 1. Yo acá estoy usando una notación que esto es medio docente dependiente, es decir, cada uno tendrá su manera, pese a que debe haber una manera más utilizada, que yo no sé cuál es, yo voy a usar esta. Que básicamente lo que dice es que esta es la normal, que siente 1 debido a la caja 2. ¿Entiende? O sea, como está en contacto con la caja 2 y está haciendo de alguna manera presión por el mismo peso de la caja 1, la caja 2 le ejerce una fuerza a la caja 1, la cual vamos a identificar como normal 1 debido a 2. ¿Estamos? Y por último, existe la fuerza de estática 1 también debido a 2. Fíjense que mi notación es siempre el primer índice es quien la está sintiendo y el segundo debido a qué. Por lo general cuando estamos pensando en el suelo, yo ahí, o una pared, ahí el segundo subíndice o el segundo índice me lo ahorro. Pero bueno, por eso presten atención y en todo el caso consulten si no se entiende. Esta es la fuerza de interacción entre la caja 1 y 2 debido a que hay rugosidad entre las cajas. ¿Alguna duda con este diagrama de cuerpo libre? No, ¿No? ¿Nada? todo claro por ahora. ¿Pero cómo puede ser? ¿Por qué nadie me dice, che, ¿por qué la fuerza elástica no apunta para adelante? La fuerza elástica. Si no desliza. Ah, Se es le que metió un me resorte. puse a ver, sí, debería haber puesto RE o algo así, pero bueno, ya está. La fuerza estática, perdón. La fuerza de Yo rozamiento tengo estática. una duda. Dale. ¿Sería válido como agarrar y decir que la normal y la fuerza estática son dos componentes como de la fuerza de contacto entre 1 y 2, ¿no? Como, o sea, conceptualmente. A Decir ver, como si fueran las dos componentes de una misma fuerza, que es la interacción total entre 1 y 2. bueno, más o menos, porque la fuerza F es una fuerza que vos externa al sistema que vos estás aplicando, la cual depende de tu capacidad para hacer fuerza sobre una caja, nada más. La fuerza... No, F no, la otra. Perdoná, pensé que me decías la otra y F. No, si es la otra, sí. Está bien dicho eso. A ver si te voy a repetir lo que te entendí. La fuerza de rozamiento estático entre 1 y 2 es una fuerza de interacción entre la caja 1 y 2, sí, seguro. Nada, Lo que decía es si podríamos decir que como la fuerza de interacción total entre 1 y 2 serían la fuerza E1-2 más la normal 1-2, o sea, como una fuerza en diagonal sería como la total entre esas dos. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Ok. Sí, como... Sí, no veo, o sea... O sea, es medio lo mismo, pero como medio quería claro, sí, te iba asegurarme a que decir, tenía o sea, sentido. la fuerza, Ok. si querés, sí, está bien. La fuerza de rozamiento estático que siente 1 debido a 2 es una fuerza de interacción nueva en esta guía. Si querés, la normal que siente la caja 1 debido a la presencia de la caja 2 es una fuerza de interacción que estábamos viéndola desde la guía pasada. Claro. Entonces, de alguna manera no es nada nuevo, pero si querés, si alguien te preguntase en un final,
identifica todas las fuerzas de interacción y tal vez una buena respuesta. O escribime solo la fuerza total de interacción, no sé por qué a alguien se le ocurría preguntar eso. Vos podrías decir que es algo que está, como bien decís, así, qué sé yo. Es Ok. esta. Esta es como la fuerza en mayúscula. Pero bueno, no quiero. Sí, Ok, ok. estoy de acuerdo, pero bueno. Gracias. No, Una pregunta. dale. ¿Podrías poner la fuerza de E1 a 2 para el mismo lado que F y que no deslice? Yo lo que diría es que vos, a priori, lo que tenés que conceptualmente hacer carne, o sea, entender de alguna manera, es que la fuerza de rozamiento estática va a aparecer en contra del movimiento, siempre. Entonces, lo que podría pasar es que cambien levemente el enunciado y te digan, imagine que tenés este sistema y además sabemos que la caja 1 se está moviendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Sí, de derecha a izquierda. Entonces ahí a priori uno estaría tentado a hacer lo que decís vos, la fuerza de rozamiento estática la apuntaría hacia la derecha, independientemente de la fuerza. Ahora bien, el problema es este, y si yo muevo la caja arriba hacia la derecha, el sistema hacia dónde va a tener ganas de ir. Sin saber casi nada de dinámica, te puedo decir que va desde izquierda hacia derecha, ¿estamos de acuerdo? Entonces el rozamiento, no le, más allá que no se está moviendo, ¿no? Estoy como interpretando el problema, estoy interpretando qué podría pasar intuitivamente. Muchas dificultades de esta guía van a surgir de eso, de che, no sé a priori para dónde se podría mover. Entonces, dada la duda, yo lo que les recomendaría es, sí, planteen la positiva y dejen que el sistema de ecuaciones les diga. Ahora bien, decir que planteen la que es positiva no quiere decir que si hay varias fuerzas de pares de acción y reacción, por ejemplo, dejen todo positivo, porque van a llegar a absurdos. Permitime avanzar un segundo más para ver si se ve, porque tu pregunta está conectada con lo que sigue. Igual la idea acá es que la fuerza estática cancela la fuerza. Exacto, por eso, porque si no se va a mover de izquierda a derecha la caja, por eso es lo que decía. Entonces, si analizamos la caja 2, con mayor o menor dificultad, de la caja 12 van a ver, analicemos el GI primero, va a aparecer el peso debido a la caja, ese es lo clásico, va a aparecer la normal, la normal clásica, o sea, la normal debida al suelo, la cual yo la llamé N2, y no le pongo el sub 1, ¿por qué? Y no le pongo el sub 1 porque es debido al suelo, y como dije que el suelo para mí es el universo, ya está, listo, es N2. Lo que pasa acá, y hay que tener un poquito de cuidado, con esto siempre trae problemas, porque uno diría, esta es la normal, que yo ya le estoy de alguna manera, como viste, estoy como, acá lo que pasa, me di cuenta después de que lo había hecho, como que ya estoy incorporando cosas que tal vez no son directas, pero bueno, va a existir una normal, todos deberían ver que como está en contacto con una caja 1 arriba, ahora la caja 1 le va a hacer una fuerza de interacción a la caja 2, y es una normal que siente 2 debido a 1, ¿estamos de acuerdo? Ahora viene una pregunta para ustedes, dadas las flechitas como yo las dibujé, la pregunta es, ¿cuál es el vínculo, o mejor dicho, la relación que hay entre N12 y N21? ¿Cómo son los módulos de ellos? ¿Cómo son Son los iguales. módulos? Son de igual magnitud. Iguales, pero con sentido diferente. Exacto, y el sentido yo se lo estoy poniendo. De nuevo, yo podría haber dicho, bueno, voy a poner N21 para arriba, qué sé yo. Bueno, ahí tenés que tener un poco de cuidado, porque entonces lo que te tenés que dar cuenta es que la relación entre N21 y N12 hay un menos ahí de por medio, en los módulos. O sea, tenés que poner módulo menos módulo. Eso a mí no me gusta, entonces, si vos ya vas teniendo intuición sobre lo que ocurre, yo lo incorporaría. Obviamente a veces es más fácil, a veces es más difícil y a veces puede traer problemas. Bueno, no hay ninguna receta para que esto salga perfecto. Para mí esta es una buena receta en la cual no se pueden equivocar. O sea, escriban todo con distintos nombres incluso, pero después en algún momento le tienen que dar algún nombre. Un poquito con lo mismo que hicimos con las tensiones, ¿se acuerdan? Hay un momento donde hay ejercicio donde llegas hasta tensión 8. Bueno, al final del día hay 3 tensiones, pero llegas hasta T8. Bueno, no está de más ese desarrollo porque muestra de alguna manera cuando después nosotros corrijamos que ustedes se están identificando dónde están los vínculos, cuáles son los pares de acción y reacción, etc. Entonces yo recomiendo fuertemente que, nada, si quieren sobrecargar la notación, sobrecárguenla, pero en algún momento cuando después tienen que resolver las ecuaciones, más vale que lleguen al mismo número de ecuaciones que de incógnitas, ¿no? Ese es un poco el límite que tiene. Pero bueno. Entonces, un compañero había dicho recién, ¿qué pasa si pongo FE12 para la derecha? A priori, yo no estoy tentado de hacer eso, como no estoy tentado de poner N21 apuntando para arriba. Si vos hicieses eso, lo único que te puedo decir, más allá que se te va a complicar todo, es que, ¿cómo pondrías entonces el sentido de esta? Porque, ¿qué es esta? Esta F estática 2 debido a 1, no es la fuerza, o sea, tiene que haber varias cosas claras, o al menos dos. Una es que esta fuerza
no es otra cosa un poco como ya spoileó Daniel, que el par de acción y reacción, o la reacción ante esta fuerza, ¿no? O sea, existe rozamiento entre 1 y 2. Si acá están poniendo que apunta hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento estática de 1 debido a 2, acá la apuntan hacia la derecha, porque ya lo identificaron. Acá no vale la pena decir, bueno, también le voy a dejar el signo positivo a ver qué pasa, ¿entiendes? Entonces, si vos pusieses esta con sentido positivo, y esta más vale que la pongas negativa. Y si me corres un poco, te diría, ¿por qué si ves que esto se va a mover de izquierda a derecha, no pones FE1-2 hacia la izquierda y FE2-1 hacia la derecha? Nueva pregunta para ustedes, que medio que ya todos la ven. ¿Cuál es la relación de módulos entre estas dos fuerzas, dado que ya les di el sentido? Es el mismo, ¿no? ¿Se ve eso? Sí. Ahí Ok. N21 sería el peso de 1. Para. Sí, ahora vamos a eso. Pero para. Entonces, ¿estamos de acuerdo que los diagramas de cuerpo libre son estos? ¿Alguien tiene alguna molestia con estos dos diagramas de cuerpo libre? Uy, como siempre, ya son 12 menos 10. ¿Dónde está mi tiempo? O sea, Yo tengo una pregunta conceptual rápida. dale. Por más pesado que sea un bloque que está arriba de otro, ¿no? Si no hay rozamiento entre esos bloques en una situación ideal, el bloque de abajo no se va a mover, ¿no? Sí, exactamente. A menos que lo Yo creo fuerce. que- Y sí, no le va a quedar otra, porque vos, o sea, si el problema es este, y el bloque de abajo pesa 1.000.000 de toneladas y el de arriba al revés, 1.000.000 de toneladas, el de arriba y el de abajo 1 gramo, y no, es ideal y no hay rozamiento entre ellos, y estás empujando al de arriba, y lo vas a mover sin que el de abajo se inmute, en X. Y en Y lo mismo, porque está la gravedad. Ok. ¿Estamos? O sea, igual es medio, no te dice nada eso, porque ya sabemos que nunca vas a poder llevar esta experiencia ideal al labo. Pero bueno, sí, si querés para afianzar conceptos, sí, la manera que pones de interactuar en X, la caja 1 con la 2, es que exista rozamiento entre ellas. Bien, entonces, una vez que estamos de acuerdo que estos son los dos diagramas de cuerpo libre para las dos cajillas, entonces hacemos como siempre, escribimos las ecuaciones de Newton, teniendo en cuenta eso. Acá no tengo mucho que detenerme, porque yo ya les di incluso el signo. Tenemos F menos F 1, 2 es igual a la masa 1 por X1, 2 puntos. Lo mismo en Y, fíjense que le estoy permitiendo que la aceleración en Y exista, pero ahora inmediatamente la voy a hacer igual a 0. En X lo mismo para la caja 2 y en Y la caja 2 también lo mismo. Y fíjense que acá tuve un poquito de cuidado con los signos, en el sentido que N2 es la normal que siente 2 debido a que está apoyado en el suelo, y menos N2, 1 es, ya con signo, la fuerza de interacción debido a que tiene la caja arriba 1 haciéndole presión, de alguna manera dicho. No sé si está bien, pero bueno, lo voy a decir. O sea, el peso de 1. El peso de 1, exacto. Bien, entonces pares de acción y reacción, acá lo tendría que haber tachado, pero medio que ya lo dijimos, ya los dos respondieron. La normal 1,2 es igual a la normal 2,1 igual a la normal. De nuevo, esto que estoy diciendo acá, tengan un poquito de cuidado porque hay varios resueltos dando vuelta donde acá puede aparecer un menos o acá puede aparecer un menos. Eso es porque por lo general tal vez le permiten el signo ser libre de la segunda y después lo ponen acá. Para mí es lo mismo. O sea, estos son módulos, pero bueno. Tengan un poquito de cuidado con eso. Y una cosa es que yo acá me olvidé de la tercera rayita, pero voy a definir, esto en matemática es equivalente o por definición. No, por definición. Entonces, a estos pares de acción y reacción lo voy a llamar N, y a estos pares de acción y reacción lo voy a llamar F sub E, para así me saco de encima y además reduzco el número de incógnitas. Además, como bien saben, I1, 2 puntos, e I2, 2 puntos va a ser 0, por vínculos y por cómo está construido el problema. Entonces las dos ecuaciones de movimiento se reducen a estas cosas. Y fíjense que a esta altura yo cuántas incógnitas tengo. Tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, tengo el mismo. Lo puedo resolver este problema. Les queda a ustedes chequear eso, pero se puede resolver. Fíjense que de I sale fácil más o menos todo, porque lo que se puede ver es que la normal de 1 debido a 2 o 2 debido a 1, acuérdense que es la de interacción, la que no tiene ningún subíndice, es M1 por G, y la N2 es la suma, ¿no? Es simplemente agarrar y despejar de las ecuaciones. Y después les quedan las dos, les quedan 2 ecuaciones más, las cuales, sí, acá está, o sea, les quedan 2 ecuaciones y a priori pareciera que 2 y 3 incógnitas, pero falta información para poder resolver el problema.
Fíjense que entonces, finalmente podemos llegar a lo que les pide el problema. Les dice hallar una fuerza, o sea, el inciso A decía hallar la fuerza máxima, tal que acelera a ambos cuerpos sin que deslicen entre ellos. Esa es de alguna manera la información que estaba faltando dar, que era que sin que deslicen ellos. Como queremos acelerar al sistema y no queremos que deslicen entre ellos, hay dos condiciones que tienen que pedir. Hay que encontrar la fuerza máxima, que yo la definí así. X, tal que, entonces, dicho de otra manera, esto es que x1, 2 puntos, es igual a x2, 2 puntos, igual, de nuevo, acá sí lo puse por definición, x2 puntos, y la fuerza de rozamiento estática máxima que puedo hacer es esto. Técnicamente esto en verdad siempre es así, pero como estoy buscando la máxima, me quedo con el igual. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda con esto? Porque si esto quedó claro, el ejercicio sale en 1 minuto. Yo tengo una duda si ya aclaraste qué normal usas, o si viene después. No, ya lo aclaré. Cuando decís normal, ok, no, si querés te lo digo ahora, es n. ¿Y cuál es n? Es la normal, o sea, eso me lo deberías decir vos. ¿Cuál es la normal que hay que usar para calcular la fuerza de rozamiento estático entre 1 y 2? Más allá que entre 2 y 1 no hay rozamiento, pero asumamos que este es el ejercicio. Y estamos calculando la fuerza de rozamiento entre 1 y 2. ¿Qué normal tenés que usar? Yo creo, o La sea, segunda es que la de 2, pero no sé. ¿Por qué la de 2? Eso en 1. La la normal que 1 siente debida a 2. Exacto, es la normal de interacción entre la cajita 1 y la cajita 2, ¿no? ¿Quién me preguntó eso? Ahora me desapareció. Quédate acá, no te vayas. Facu, no te vayas. O sea, lo que tenés que pensar, más allá de la que es verdad, cuando uno los pone con preguntas se puede inhibir, no era la intención. No. Ok. Pensalo así. Estaba pensando en realidad, porque no me quedaba claro, pero... Te iba a decir eso. Lo que tenés que pensar es que la normal que hay que usar es la normal que tenga que ver entre las dos superficies en cuestión. Puede haber un problema lo suficientemente ahí está. para que te aparezcan 400 normales. Bueno, no te importa, descartar las 399 que no tengan que ver entre 1 y 2, que es la fuerza que estamos tratando de analizar, y quédate con esa. Que después esa fuerza, cuando vos despejás, dependa de otras cosas, ya eso escapa porque te lo dirá el sistema de ecuaciones que tengas en el problema dado. Pero lo que vos conceptualmente te tienen que quedar es que no es que la normal es una normal, es la normal de interacción entre las dos superficies que estás analizando. Por eso te digo, si después vos quisieras analizar el rozamiento entre 2 y el suelo, bueno, tendrás que tener en cuenta esa normal, la normal debido a que esto está apoyado sobre el suelo y el suelo le ejerce una normal. ¿Se entiende? Más allá que pueden existir otras normales. Entonces, dicho eso, debería salir más o menos directo que la fuerza estática máxima va a ser igual al mu estático por la normal n, que yo la llamé n, pero fíjate que la definí acá. Es la normal de interacción entre 1 y 2. ¿Estamos? En este problema es fácil porque igual es la única que existe. Pero bueno, creo que eso de alguna manera responde a tu pregunta. Es la normal que existe entre la caja 1 y 2. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces una vez que sabemos esto, hay que aplicárselo a este sistema de ecuaciones, que son las dos componentes X. A ver, ¿dónde está la flechilla? Acá. Entonces fíjense que tenemos estas dos ecuaciones y tenemos la información de que x1 punto es igual a x2 puntos y lo defino como x2 puntos. Puedo a priori sumar estas dos ecuaciones término a término. Cuando hago eso, fíjense que del lado izquierdo me queda f menos fe más fe. Estas dos fe se van a ir, como deberían medio ya percibir, independientemente de lo que valgan, ¿no? Se van a ir. Y acá, como x1 punto es igual a x2 punto, me queda esto. Luego, fíjense que acabo de hallar cómo se relaciona la aceleración del sistema con el módulo de la fuerza dividido y las masas, ¿no? Bien, pero lo que nos pide el problema es la fuerza máxima que puedo hacer tal que se acelere el sistema sin deslizar la caja entre ellos. Profe, yo tengo una pregunta. A nivel de fórmulas, si yo sé que la aceleración de la masa 1 va a ser la misma que la aceleración de la masa 2. Entonces, ¿por qué me da diferente si hago el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, saco las fuerzas de Newton de la masa 1 y me va a quedar la aceleración solamente en función de la masa 1?
¿Se entiende? Y yo después no puedo decir que esa aceleración va a ser la misma que la masa 2. No, ¿Por qué volvé. tengo que? Volvé. Creo que lo que me querés, o sea, es una cuestión de cómo despejás. Mientras sepas que x1 punto es igual a x2 puntos, puedes despejarlo como quieras. Creo que, ¿es esa la pregunta? Creo que no te entendí. No, a ver si te lo puedo explicar, pará. O sea, vos analizás el cuerpo 1 y el cuerpo 2, ¿no? Vos cuando analizás el cuerpo 1 ponés el diagrama de cuerpo libre y las fuerzas de Newton. Ahí cuando haces las fuerzas de Newton vos ponés, bueno, tal, claro, ahí está. Es igual a masa 1, bueno, pero fuerza menos fuerza no sé cuánto, es igual a masa 1 por aceleración. Vamos a poco. Esto lo que te dice es que la fuerza que aplicás menos la fuerza de rozamiento estático es igual a la masa 1 por la aceleración de 1. Esa es claro, Newton entonces, básico. Si yo sé que la aceleración 1 va a ser igual a la aceleración 2, ¿por qué la aceleración en general me queda en función de m2? ¿Se entiende? Bueno, pero que tenés que agarrar y despejarlo de tu sistema de ecuaciones. Porque tenés acá la fuerza de interacción, la cual depende de la masa 2. Entonces se te mete acá adentro y luego se mete acá adentro. Si querés pensarlo así, pero ni siquiera tenés que saber esto o interpretarlo. Sumá las dos ecuaciones y fíjate. De hecho, te lo estoy mostrando. La aceleración depende de la fuerza que aplicás y las dos masas. No hay discusión. Pero no te quiero censurar. Lo que digo es, te lo dice el sistema de ecuaciones. O sea, y tiene un poco de sentido, ¿no? Que la aceleración depende de las masas. Porque imagínate esto. Imagínate que tenés, como vos bien decías, un bloque de una tonelada y un bloque de un gramito ahí. Y no va a ser lo mismo. ¿Cómo hago para mover eso? Obvio que tiene sentido. Por eso a mí me parece que esa fuerza que tengo que aplicar máxima va a tener como un valor máximo. Fíjate, de hecho, en mi ejemplito, como que me cuesta un montón imaginar una fuerza tal que pueda hacer eso, idealmente. ¿Por qué? Porque la diferencia de masas es muy grande. Es que yo cuando empecé a analizar el bloque, o sea, yo me daba cuenta que la aceleración de 1 tiene que ser igual a la aceleración de 2, y no entendía cómo hacer que se relacionen entre las dos, por así decirlo. O sea, yo decía, bueno, acá tengo la aceleración 1 que tiene que ser igual a la aceleración 2, pero no sé cómo relacionarla. Pero si querés agarrar o sea, FE, fíjate que incluso ahora que lo estoy viendo mientras te escucho, o sea, ponerlo ahí, ya lo ves ahí. Lo que sí sabes es que las aceleraciones y las respectivas masas se relacionan por la fuerza, dependen de la fuerza, de tal manera que tenés X1 y X2 ahí que no sabés. Después el problema te agrega una información que es, bueno, que sean iguales. Bueno, vos ahí lo ponés y listo, ¿no? No, aparte el sistema, o sea, las fuerzas de Newton es sobre todo el sistema. Vos decís, bueno, todo el sistema es la masa 1 más la masa 2 y tiene que ser igual a una aceleración en total. Claro, es que en el fondo el problema en verdad son dos masas con dos aceleraciones distintas, pero el inciso A te está dando un dato extra para que esas aceleraciones sean iguales. Claro, como si fueran lo mismo. No, te pide que las dos aceleraciones sean iguales. Este problema te podría haber... Bueno, sí, eso, no quiero decir cosas más porque tal vez te confundo, creo que ya te convencí. Sí, ya la agarré. Ok, buenísimo. Una manera de hacer lo que vos decías es o despejar F de acá y mételo acá, o directamente sumar estas dos ecuaciones, término a término, y llegás a esto. Y la aceleración del sistema es este. Después, ¿cuál es cada aceleración? Tenés que, lo podés despejar de ambas ecuaciones. Más vale que tengan lo mismo, porque por construcción, ¿no? Bueno. Entonces encontramos una relación entre la aceleración y la fuerza. A la vez podemos notar, puse acá, que la fuerza, lo podemos sacar de cualquiera de las dos ecuaciones, yo en particular agarré la 2, pero podría ser de cualquiera, la fuerza elástica, la fuerza de rozamiento estática se relaciona con la fuerza de esta manera. ¿Vamos? Lo único que hice acá es, tal vez agarré o sea, metí esto acá y metí el M2 acá, nada más. De hecho acá aparece el ratio del cual hablamos. Bien, algo que se puede ver bien rápido y no tiene que llevarles mucho tiempo es ver qué pasa en el límite en que la masa 2 es mucho más grande que la masa 1. O sea, cuando tenés una tonelada y algo de 1 por 10 a la menos 9 gramos arriba. Bueno, en ese caso, lo que va a pasar es que básicamente no va a haber manera de mover el suelo porque pasamos de este problema a este, ¿no? Es esto. O sea, no me importa que yo estaba analizando esa caja, me olvidé, porque ese cociente es lo suficientemente grande para que no exista. Entonces, les queda que la fuerza elástica, ay Dios, la fuerza de rozamiento estática es igual a la fuerza, y es como si M2 fuese el suelo, ¿no? Eso solo quería decir.
A ver, hace un montón no veo el chat. Agustín Argüello lo hizo hace nada. ¿Puedes repetir eso, no, profe? Sí, ahí lo digo. No, lo único que decía es que en el límite en el cual la masa 2 es mucho más grande que la masa 1, un poco lo que habíamos discutido hace 2 minutos con Florencia, en ese límite es como que la masa 2 se te transforma en el suelo. Entonces, del problema este 1 que estamos haciendo, recuperás el repaso teórico, nada más. Por un lado vas a ver que la fuerza de rozamiento estática va a ser igual a la fuerza, porque estás pidiendo eso en algún lado, y por otro lado, otra interpretación es ver que es como si M2 fuese el suelo para M1, ¿se entiende? Es más, desaparece todo lo otro. Tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, es como que te olvidás de la masa 2 y todo lo que involucra. Pero es un límite que ni siquiera te lo pide, yo lo vi y lo puse. A ver, sería más o menos correcto pensar que siempre y cuando la fuerza de rozamiento sea estática y no haya deslizamiento, el cuerpo 1 y 2 actúan como un solo cuerpo. Para algunas cosas. Si la fuerza de rozamiento es estática, eso implica que no haya deslizamiento. O sea que no es que son dos condiciones, es una sola, es lo que puse un poquito acá, ¿no? Finalmente, o sea, la fuerza de rozamiento estático implica que no hay deslizamiento entre las superficies en cuestión. Ok. Sí, no, y que no haya deslizamiento del cuerpo 1 y el cuerpo 2 actúan como uno solo. Bueno, hay que tener un poco de cuidado. Yo a priori estaría tentado a decirte que sí, pero bueno, yo lo que te diría es que lo que seguro podés ver es que si la fuerza de rozamiento es estática, no hay deslizamiento entre los cuerpos, después fíjate qué es lo que te pide el problema, qué condiciones te dice, etc. Bien, notar el rozamiento como Una F. pregunta. Sí. No sé si me perdí o todavía no lo hiciste. ¿Calculaste la fuerza máxima? O sea, es muy estático por la normal. Estamos acá hablando boludeces. No, todavía no lo dije. Ahora lo voy a hacer exactamente ahora. Aprovecho tu pregunta para pasar. Ah, genial. Pues no sé si yo ya me perdí o qué había pasado. No, lo único que hice son dos cosas. Es por un lado, le pedí que la aceleración de ambas sean lo mismo porque me lo está pidiendo el programa. Me está pidiendo cómo hacer para acelerar ambos cuerpos juntos y además que no deslicen entre ellos. Entonces, para hacer eso, lo que tengo por un lado que hacer es pedir que las aceleraciones sean iguales y además tengo que hallar esta fuerza máxima. Para hallar esta fuerza máxima, ahora lo que hice es relacionar la fuerza de rozamiento estático con la fuerza en sí. Y ahora le pido una condición a esta fuerza de rozamiento estática acá. ¿Se entiende? Entonces, como no queremos que deslice, un poco lo que venía diciendo, sabemos que la fuerza de rozamiento estática va a ser siempre menor o igual que el mu estático por la normal. Ya que si es mayor que este valor, se pondrían en movimiento entre sí, pasaría la fuerza de rozamiento a considerar la dinámica y bueno, se van a mover entre sí. Entonces, cuando hacemos eso, ahora es donde viene lo que vos preguntás, fíjate, pido, en particular esto en verdad es una desigualdad, pero como estoy buscando la máxima, lo que hago es pongo max acá y max acá, o le podría poner el menor igual acá, o sea, podría hacer esto, ¿no? Podría decir, bueno, sé que la fuerza de rozamiento estática siempre es menor que M por la normal, pero como me está pidiendo la máxima directamente, simplemente le pongo max y pongo el igual acá, ¿no? O sea, no sé si se ve eso, pero bueno, es un detalle. Ahí va. No sé por qué no me deja. Entonces, fíjense que esta ecuación, y sabiendo que la fuerza de rozamiento estático máxima es igual a ME por normal, lo pongo acá. O sea, esto medio que tal vez no se ve, pero esto es un poquito la duda del compañero de antes también. Esta es la normal, que a la vez es N12, que es igual a N21, porque ya les puse el signo a los vectores en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, de acá despejo la fuerza máxima, ¿no? Y como corresponde, depende del cociente de las masas o de las masas y del coeficiente de rozamiento estático, el coeficiente estático. ¿Estamos? Entonces ahí hallé, hasta esta fuerza puedo hacer, o sea, la fuerza máxima que le puedo hacer al sistema, tal que lo acelero a los dos sin que deslicen entre ellos, es esta. Si yo hago una fuerza un poquito mayor que esta, lo que va a pasar es que voy a mover la caja de arriba respecto a la de abajo, y bueno, la dinámica será la que te dicte las ecuaciones. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? O sea, todo el cálculo previo es básicamente para que no dependa de n y dependa de las masas. No es que no dependa de n. El sistema de ecuaciones, vos tenés tanto número de incógnitas, tanto número de ecuaciones, podés despejarlo. Si te lo pides en función de la normal, bueno, agarrá y fíjate que M1 por G es la normal, entonces esto te va a quedar
el cociente a este paréntesis por ME por la normal, qué sé yo. Eso. Lo importante es que, si querés, en esta parte no te está pidiendo como un análisis de lo que ocurre o escriba en función de qué datos del problema depende. Pero bueno, los datos del problema son las masas, el coeficiente y G. Después lo otro son artilugios matemáticos que utilizamos para poder resolver el problema. No sé si esa era igual tu pregunta, tal vez me fui para cualquier lado. No, o sea, yo lo que decía es que capaz, si uno dice que directamente la fuerza máxima que puede hacer es muy estático por M1 por G, o sea, ¿estaría mal eso? No. No, no está mal, pero eso es así porque es la normal, vale eso. Si el problema es que además en la dirección I hay una fuerza que vale F2, bueno, tendrás que considerarla acá, ¿no? Y después te va a aparecer acá. Sí, o sea, lo que está diciendo vos y lo que estoy diciendo yo creo que es lo mismo, solo que yo estoy teniendo en cuenta que sale, estoy enfatizando o poniendo explícito que la normal es M1 por G por las ecuaciones, ¿no? Porque a mí se me ocurrió. ¿Sabes por qué te digo esto? No para ser redundante, sino porque después en el parcial, ustedes cada vez que ven una normal ponen masa por G, y está mal. Incluso si esto estuviese con el mismo problema con una inclinación, ya no es más M1 por G. Es M1 por algún coseno, por algún, bueno, depende de qué ángulo te dé como dato, por algún coseno o algún seno. Entonces, ¿se entiende? O sea, hay que tener un poquito de cuidado. Si querés, la manera precisa es esta. Sí, es por la normal, pero vos ya sabés cuánto vale la normal en función de los datos del problema. Entonces, es esto. ¿Alguna duda más? Sí, una pregunta. Arriba, un poco más arriba, al final de la primera página, de la segunda, ahí, ¿por qué supusiste que M2 es mayor que M1? Justo me perdí. No, sí. Sí es un condicional de la lengua española, que quiere decir en la potencialidad de, acabo de inventar eso, no soy Borges, no tengo idea, pero lo que te digo es un potencial. También podrías preguntarme qué pasa si M1 es mucho Claro, más sí, pero ¿por qué planteaste eso? No, porque les quería contar un poquito el vínculo entre este problema y el caso teórico que repasamos antes. Es exactamente eso. Cuando M2 es mucho más grande que M1, es como que M2 no existiese, o mejor dicho, M2 existe, pero es el suelo infinito que analizamos siempre. Nada más eso. Ok. Muchas gracias. No. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque ya lo que viene después te pide la aceleración del sistema en el punto B. Más o menos, no tengo que hacer nada porque te pide en ese caso, en el caso que la fuerza máxima es lo que hallaron, ¿cuál es la aceleración del sistema? Bueno, ponen ahí el valor y lo hallan, no tengo que detenerme ni un segundo. El inciso C es un poquito más divertido porque les dice, déjenme leer la guía, idem que A y B, o sea, hagan lo mismo que hicieron en A y B, pero ahora sí se aplica la fuerza sobre el cuerpo 2, ¿no? Que es algo que es el problema. Tendrían que hacer los diagramas de cuerpo libre. Yo a esta altura pensé que íbamos a estar todos cancheros, entonces medio que ni los hice y puse directamente. Fíjense que ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo aplique la fuerza en... Voy a aplicar la fuerza sobre la masa 2, o sea, sería esta, me estaba quedando pensando dónde dejé la fuerza. Fíjense que tengo que hacer básicamente lo mismo que venía haciendo, solo que tengo que tener un poquito de cuidado. Que ahora el par de acción y reacción, de alguna manera, si yo les estoy poniendo el signo explícito en el diagrama de cuerpo libre, como lo hice y no lo puse acá, va a haber una diferencia, ¿no? Que es esta, nada más. Fíjense que esto es lo mismo, solo que ahora apliqué sobre la fuerza 2. Pero de nuevo, el problema si hubiese vuelto un poquito más interesante si le decía, además ahora existe rozamiento en el suelo. Porque entonces ahora sí, ahí se genera un poco de confusión, habría que ver qué normal corresponde a qué fuerza de rozamiento. Pero bueno, el espíritu del problema es ese, después a medida que avanzan en la guía van a ver que aparecen distintas variedades. Pero bueno, sin mayor, no quiero dilatar mucho esto porque no quiero generarle duda, después repásenlo, hagan los diagramas de cuerpo libre y vean que el sistema de ecuaciones es este. Tienen que nuevamente pedir que x1 sea igual a x2, que x1 2 puntos sea igual a x2 puntos, igual a una, yo la denomino x2 puntos, y la fuerza de rozamiento estático va a ser siempre menor o igual que ME por la normal. Una pregunta para ustedes es, ¿esta normal cuál es? 1, 2. Muy bien. Es que era como una trick question, bastante trucha y barata, pero bueno, alguno podía caer. Bien. Bien. O sea, ¿qué sería 1 o 2? ¿La que ejerce el 2 sobre el cuerpo 1? Es lo mismo.
Porque como hicimos los diagramas de cuerpo libre, mientras vos pongas los signos adecuados en los diagramas de cuerpo libre, simplemente es la que, obvio, sí, es la que Claro, sí. es la que siente 1 debido a 2, o la que siente 2 debido a 1 en función de qué diagrama de cuerpo libre estás pensando o en cuál cuerpo te estás concentrando. Pero una vez que identificaste esas cosas, es la misma, es la fuerza de interacción entre 1 y 2. Mientras no le metan macana con el suelo, en este problema al menos, no va a haber problema. Entonces tenés que Fe vale igual que antes, no importa dónde apliques la fuerza. Y vamos a verlo. Vamos a verlo. Perdón. No. Está bien las preguntas de spoiler. Bien, déjenme borrar esto. Entonces, fíjense que haciendo lo propio puedo nuevamente despejar x1, 2 puntos y x2 puntos. Es simplemente agarrar las componentes x, porque las componentes y lo único que me van a dar es información sobre las normales. Y a diferencia de lo que hice antes, acá lo hice en un paso más rápido, que es agarré y de esta, como sé que las aceleraciones tienen que ser igual, esto es para Florencia, fíjate que en vez de decir sumar las dos ecuaciones, otra cosa que puedo hacer es simplemente igualar lados derechos mutuamente, y eso lo que me va a dar es una relación entre fuerzas, lo que me saco de encima son las aceleraciones, y entonces me queda la fuerza de rozamiento estático en función de la fuerza, o la fuerza en función de la fuerza de rozamiento estático, is the same. Y para quien preguntaba, fíjense que acá la fuerza ahora me quedó 1 más m2 sobre m1, antes la fuerza me había quedado, ¿dónde está? Ay, creo que no la había puesto, qué boludo. No, bueno, acá hay algo parecido, fíjense que me había quedado el ratio. Sí, el ratio te queda el inverso, ¿no? Invertido. Es 1 más m2 sobre m1 y antes era 1 más m1 sobre m2. Nada, era eso. Entonces, sí, porque en verdad esta m1 tendrías que ponerla acá. Bueno, no, te quedan distintas. Entonces, haciendo lo mismo que antes, planteando que la fuerza, ya tenemos un límite en particular para la fuerza de rozamiento estático, es un límite superior. Acá usé la desigualdad. Creo que acá lo hice así distinto para que les quede a ustedes de las dos maneras de encararlo, pero no es que todos los ejercicios de rozamiento salen así. Es simplemente que dependerá de lo que les pregunte. Y como los que le preguntan la fuerza máxima, ustedes podrían poner un igual en todos lados y listo, o podrían usar la desigualdad y al final decir lo que yo digo acá. Es de acá despejo cuánto puede valer la fuerza que aplico ahora en la caja 1 para que se muevan ambas cajitas juntas y sin deslizar entre ellas. Es este el valor. En particular, como me pide la máxima es este. Es cuando vale el igual. Y fíjate que acá te quedó m1 más m2 por mu e por g, y antes me había quedado m1 más m1 al cuadrado sobre m2 por mu e, perdón, por g. Entonces te quedan distintas. Nada, un detalle. Una pregunta. Profe, sí, que pregunte. No entiendo por qué físicamente, si son pares de interacción y supuestamente usás la normal 1-2, ¿por qué si estás aplicando la fuerza en cuerpos distintos te queda que la fuerza de rozamiento va a ser distinta? Si total son pares de interacción. No sé si es medio boluda la pregunta o... No sé si diría que es boludo. No. Es una pregunta interesante. Estoy pensando si tengo una respuesta positiva a esa pregunta. Bueno, a priori lo único, o sea, lo estoy pensando medio como diciendo cuál es la diferencia esencial entre la caja 1 y la caja 2. Más allá de que tienen masas distintas, pero como vos bien decís, la interacción entre ellas es la misma. Pero a priori el sistema no es solo las cajas, solo las cajitas 1 y 2. También está el suelo, el cual es parte de tu sistema. Entonces al final del día, cuando analizás todo el sistema, hay una diferencia que no es trivial entre 1 y 2, y es el hecho de que 1 está apoyada sobre el suelo y 2 está apoyada sobre la caja 2. Y 1 está apoyado sobre la caja 2, ¿no? Entonces, si bien, de nuevo, la interacción que estamos evaluando, o mejor dicho, la fuerza, estamos analizando la fuerza máxima, que a la vez depende de la fuerza de interacción entre 1 y 2, son la misma, el sistema como un todo tiene incluido ese suelo, el cual puede tener un impacto, y como lo vemos, lo tiene. Esa es la respuesta, así en el aire, y que me parece una buena pregunta, y no sé si tengo la capacidad de dar así, ¿viste? No es la típica pregunta. Si alguno de los docentes tiene algo para aportar, también lo aporte. Voy a repetir la pregunta, porque
No, lo que, Julián, ¿Repito? Sí, Julián. Sí, Julián. Pregunté de nuevo a ver si entendimos todos bien la pregunta. ¿Por qué aplicando la fuerza en 2 en vez de en 1, si eran pares de interacción las fuerzas de rozamiento, por qué daban distintas? Si no debería importar dónde lo aplico, si uso la misma normal, digamos, normal 1, 2. Claro. Y el U supuestamente siempre es el mismo. ¿Puedes subir al diagrama del problema? ¿Un toque? No, o sea, para mí, creo que va un poco en línea de lo que te dijo Nahuel. O sea, hay una cosa que es que como vos tenés rozamiento, o sea, está bien, vos el par de interacciones está compartido, pero vos tenés, o sea, ¿hay rozamiento con el piso o no? No. En este problema. No hay rozamiento. Ah, ok. ¿No había rozamiento con el piso? Ok. Creo que no me haga dudar ahora Julián del enunciado. No había rozamiento con el piso. No, Me meto un segundo yo, digamos, creo que la mayor diferencia está en el sentido en el cual se aplica la fuerza de rozamiento en cada uno de los cuerpos. Si aplicás en las fuerzas en el cuerpo 1, el sentido va a ser el que está dibujado en la hoja, o sea que actúa sobre el cuerpo 1 hacia la izquierda y sobre el cuerpo 2 hacia la derecha. Y si vos aplicás la fuerza en el 2, o sea, abajo, entonces, ahora tu fuerza de rozamiento va a estar aplicada en el sentido opuesto. Entonces, esa es la mayor diferencia. Digamos. Sí, siguen siendo pares de interacción, pero fíjate que no es lo mismo si vos aplicás la fuerza en uno que en el otro, por eso. Digamos, no sé si solo por eso, pero bueno, eso es una diferencia que se ve fuerte ahí. Me gusta más lo que dice Patricio porque no involucra la otra dirección que al final del día siempre estás usando N12 o N21, con lo cual, sí, me parece que viene por ese lado. Pero de nuevo, me parece que es una buena pregunta y no es trivial. Y eso viene de la relación también entre las masas, o sea, lo que me da la sensación que se relaciona es que si vos tenés un cuerpo muy grande, arrastrar una parte muy chica cuando le haces una fuerza al cuerpo grande, hay como menos tensión que si vos tratás de mover el grande moviendo solo el chiquito, ¿no? Sí. Creo que está relacionado un poco, intuitivamente está relacionado con eso, ¿no? Sí, yo lo veo muy por ahí, pero sí, justamente es eso, la relación entre las masas y el hecho de que, digamos, está bien, lo que te importa sobre todo es la masa del de arriba, pero te importa la relación entre las masas, no la masa de uno o la masa del otro. Claro. Para mí se va re por ese lado. Y está buenísima la pregunta y creo que es en gran parte la idea de lo que hay que pensar en el problema. Así que... Claro. Genial, che, muchas gracias. No sé quién hizo la pregunta, pero gracias. Estuvo buena. ¿Algo más? Profe, tengo una pregunta cortita. Vale. Ahí cuando pones F2.2, perdón, X2.2, ahí hacia la izquierda. Sí. F menos FE, ¿no es negativo? No es relevante. ¿Por qué te molestaría eso? No te metas con eso. O sea, no entres en esa porque solo te lleva a las oscuridades del problema. O sea, primero no te dice nada sobre el signo, simplemente te está diciendo en esta parte que halles la fuerza máxima para la cual pasa lo que ya sabes. No, porque yo relaciono que si la fuerza aplicada es mayor a la fuerza de rosa, entonces se rompe el estático, tipo se rompe el estado estático. ¿Se entiende? No, está bien, pero yo no estoy diciendo nada y de hecho no lo dice el punto B ahora que lo marcás. El punto B, creo que los siguientes se los dejo a ustedes porque si no se me hacía muy larga la clase. Pero es una buena pregunta ver cómo esos signos, o sea, si querés es de nuevo la aceleración, porque tiene que haber una aceleración, porque te lo está pidiendo el problema, no es que está estático, sino que se está moviendo y no deslizan entre ellos, vendrá dado por los valores que vos tendrás que hallar de manera autoconsistente del problema. Por eso te digo que no te... Como que está buena pregunta, pero es el inciso siguiente, y yo lamentablemente acá no lo hice, no sé si lo tengo a mano ahora rápido mientras grabamos la clase. Claro, pero yo lo que relaciono es ponerle que te den valores. Puede ser que hagas una fuerza aplicada de, no sé, 100 newtons y que la fuerza de roce sea 30 newtons, o sea, si lo fuera así te daría positivo y la aceleración sería positivo, pero si estás aplicando una fuerza mayor a la fuerza de roce, entonces como que la fuerza
resultante te da una aceleración. No, pará. Si vos, claro, no, está bien. Si vos forzás con mayor fuerza que esta que está acá, que es un poquito creo que por donde viene tu duda, lo que va a terminar pasando, sí, es que este sistema cambia, porque de hecho ya esta FE acá no es esa, sino que es una FD, ¿no? Que directamente está determinada, no es que hay una cota, es MD, que te lo indica el problema, por N. ¿Estamos? Y ahí la dinámica será, de hecho creo que si continúas el problema, perdón que voy a... Sí, fíjate, el inciso D dice eso, se aplica ahora sobre la masa 2 una fuerza doble de la calculada en C, o sea, lo que acabamos de hacer. ¿Cuál es la aceleración y el coeficiente de resolución? O sea, es exactamente tu pregunta. O sea, está bien tu duda intuitiva, yo no tengo una respuesta para darte, pero lo que te diría es que una vez que pasa eso, ten en cuenta que ya todo lo que hicimos, o sea, todo este análisis fue un análisis previo para decir, bueno, en caso que aparezca una fuerza que es mayor que la que ayer, el sistema va a estar en una dinámica, entonces tendré que plantear las ecuaciones nuevamente, teniendo en cuenta que ahora no va a haber desigualdades, sino que simplemente la fuerza de rozamiento es dinámica y es igual a mu d por la normal. ¿Qué normal? De nuevo, la normal de interacción entre 1 y 2. Después el signo, y eso es parte del problema. Y si mal no recuerdo es negativo, pero bueno, te lo dejo a vos, calculalo. Tiene que salirte de un sistema de ecuaciones similares a estas, donde como te dan los numeritos lo podés calcular. No sé si esto satisface tu duda. Ok. O sea, un poco lo que te diría es que este análisis tiene que ver con que vos no te... Para que te des cuenta de que, de manera consistente con lo que te decía en el repaso teórico, esta fuerza puede ser un montón de cosas, pero hay límites para lo que puede valer. Hay un límite por el cual cuando lo superás, la dinámica del problema empieza. Y vos me dirás, ¿y cómo se va a empezar a mover? ¿Hacia izquierda, hacia derecha? Bueno, ahí cuando vos empezás en un régimen más dinámico, tenés que dar condiciones iniciales de alguna manera de cómo se está moviendo. Y de hecho lo que vamos a hacer exactamente ahora en el Pero problema. igual la fuerza aplicada tiene que ser menor a la fuerza de roce, ¿no? Tipo, No, porque yo probablemente. aplico todo lo que quiero. Yo aplico todo lo que quiero. ¿Por qué? Y pero porque si aplico más fuerza de lo que me da el roce, de lo que puede soportar el roce, entonces hay un deslizamiento entre bloques. Claro, pero es lo que te estoy diciendo, claro. Vos podés aplicar, si vos, en el inciso... Perdón, Nahue. Sí. Yo creo que entendí a lo que va la pregunta, que es que lo que vos decís está bien, pero acá la fuerza máxima que podés aplicar no es igual a la fuerza de rozamiento estática, a mue por la normal, porque está el otro bloque. La fuerza máxima es la que dice ahí, que no es lo mismo que la FE. Entonces la fuerza aplicada va a ser mayor al rozamiento, porque todo el sistema se mueve. ¿Sí? No sé si eso ayudó o fue peor. Si fuera un bloque sobre el piso y listo, lo que vos decís sería cierto. Sí, la fuerza máxima que podés aplicar es el rozamiento estático. Pero acá es más complicado porque está el otro bloque. Claro, porque a mí me parecía raro, porque si no la aceleración sería negativa y no estaría a favor del movimiento. Claro, pero no. Claro. Bueno, joya que entendió la pregunta Javier, creo. Entonces, pasemos directamente al problema 5. Si hay más dudas, charlémoslo después de las cosas. Son 12:25, o sea que técnicamente debería terminar esto para estar en tiempo en 15 minutos y creo que lo voy a lograr. Bien, re que no, pero bueno, al menos lo digo. Entonces, el problema 5. Problema 5, voy al enunciado. Esto, o sea, fíjense que con lo que voy a dar hoy pueden resolver toda la guía, pero bueno, nada, paso directamente al 5, en el medio hay muchos problemas interesantes que relacionan muchas de las dudas que ustedes fueron teniendo durante esta clase. Dice, sea el sistema de la figura donde les da los valores de mu, que medio que lo puse ahí. Y el punto A le dice, inicialmente se traba el sistema de modo que está en reposo. Cuando se lo destraba, diga qué relaciones se deben cumplir entre las masas y los ángulos para que quede en reposo. ¿Se entiende? Entonces el problema es este, como que está trabado, alguien el que lo diagramó, lo diagramó de tal manera de ya conocer la física de este problema, lo destraba y te pregunta a vos qué valores sucede para que esto quede quieto. Nada se mueve con respecto a nada, está todo quietito. Entonces, nada, fíjense que parece más difícil de lo que es. ¿Qué haríamos primero que nada? Bueno, primero que nada tenemos que hacer el análisis de los diagramas de cuerpo libre de cada una de las cajitas involucradas. Fíjense que acá el rozamiento es el mismo para ambos, ¿no? Entonces permítanme pasar más o menos rápido acá. Para la cajita 1, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión, primero que nada tenemos el peso, el cual tiene este ángulo. Les queda a ustedes por trigonometría mostrar que es este, beta es esto, es el dato. El peso 2, tienen una normal 2, que ahora ya me le saqué el subíndice, ¿por qué? Porque es la normal debido al suelo. Si bien esto no tiene pinta de ser el suelo, es el suelo de siempre.
Y aparece la tensión 2, que es la tensión que existe acá. Sí, acá. No voy a dibujar ahí porque a este programa no le gusta, pero bueno, todos lo ven, es la tensión debida a la cuerda. Y les aparece una fuerza de rozamiento estático 2. Alguien me podría decir, che, ¿por qué la pusiste positiva? ¿Por qué no la pusiste negativa? Y si le hubiese puesto negativa, alguien podría preguntar, che, ¿por qué no la pusiste positiva? Bueno, acá, a diferencia del problema anterior, a priori nosotros no sabemos para dónde apunta, ¿no? Porque fíjense que acá van a tener una componente, una proyección del peso en menos X y una proyección del peso, y una tensión T2. Y lo propio con la caja 1, que ahora lo vamos a ver. Pero a priori no sé para dónde va a tener que apuntar eso. Entonces este sí es un buen ejemplo donde yo a priori la dejaría positiva y que el mismo sistema me dé para qué lado tendría que apuntar. ¿Estamos? Algo que medio que no dije, pero lo voy a decir. El sistema de referencia que uso, pero que me deje escribir, es este, ¿no? Igual el sistema de referencia está implícito en los planos, porque pusiste X y Y. Sin duda. Profe, una pregunta para este tipo de ejercicios. ¿Podría ser una buena estrategia ponerle a hacer de cuenta que no hay rozamiento, ver más o menos, pasa que si no tenés los datos no sabés para dónde No, che, lo que ibas a decir está bueno. Sí, es una manera de complejizar y hacerlo un poco más largo, es esta. Analiza este sistema sin rozamiento y entonces vos decís, a ver si prendo el sistema, ¿qué pasa? Claro, pero ¿cómo sabes para dónde se mueve si no tenés datos y eso? No, porque si yo te doy los datos y te digo no hay rozamiento, sí, con los datos sí. Puedes sacar la aceleración del sistema. Sí, eso es lo que decía. Como en la guía 2. Está buena tu pregunta, es una linda evaluación. Decir, bueno, analizalo. ¿Para qué lado se movería? Supongamos que debido al ratio entre ángulos y masas, se mueve de izquierda a derecha. Bueno, entonces digo, ahora le ponemos mágicamente un rozamiento. Analice la nueva situación. Y bueno, vos ya sabés que si se está moviendo de izquierda a derecha, estos rozamientos van a aparecer inmediatamente apuntando hacia la izquierda. Sí, o cuanto mucho no se mueve. Exacto. Pero lo que pasa es que el problema ahí es que tendría que el problema además decirte qué tipo de rozamiento es el que tenés que considerar. Porque tal vez te dice, bueno, imagine que ya se rompió la barrera del rozamiento estático. Entonces vos directamente vas a analizar el rozamiento dinámico. Si te meten el rozamiento estático, el problema es que ahí empezás con las desigualdades y habría que ver si el sistema como se viene moviendo, con un rozamiento suficientemente grande lo puede evitar. Es un poco lo que te quiere mostrar ahora el sistema. Vas a ver que ahora el problema este te quiere mostrar un poquito eso. Vas a ver, déjame que avance y vas a ver. Pero tu pregunta está buena. Gracias. No. Entonces, bien. ¿Se escucha que están haciendo un quilombo acá al lado o está todo bien? Al principio se escuchaba, ahora no tanto. Ok, bueno, no, porque los chicos acá, yo le digo chicos porque ya son amigos míos, están hace como 3 años, entonces estoy trabajando, pero bueno, nada, están acá laburando y ahora que todo se activó, menos nosotros, no me quiero enroscar, pero bueno. Bien, masa 1. Si en algún momento no se escucha, díganmelo. Para masa 1 lo propio, ¿no? Van a tener una tensión T1, el peso P1 con sus proyecciones en X en Y, y de nuevo, como la fuerza de rozamiento estática que siente uno, no sé cuál es, yo a priori la pongo positiva y que después el sistema de alguna manera me diga para dónde tiene que apuntar. Además tienen la normal 1, creo que para estas partes no va a haber problema. Entonces escribamos las ecuaciones de movimiento o las ecuaciones de Newton para las dos cajas, ¿no? Acá nada, no tengo mucho que decir, es simplemente tener cuidado con los signos y las proyecciones. Fíjense que la componente X de la caja 2 va a involucrar a la tensión 2, a la fuerza de rozamiento estática 2 y a la proyección del peso. Y fíjense que como estoy analizando la componente X es M2 por G por el seno de beta, y con un signo menos, ¿no? Esto va a ser igual a masa 2 por X2 puntos. Acá me tomé la licencia de, ya saben que pongo acá para que les quede a ustedes en el PDF finalmente. Y lo propio para uno, ¿no? Pero bueno, mientras hago esto, vean la ecuación, vean que no hay nada muy raro. Siempre puede haber algún error, pero bueno, les queda a ustedes chequearlo. Bien. Y lo propio con la masa 1, no me quiero detener acá mucho, lo único que les decía es que las normales las despejo. Acá con las normales no va a haber mayores problemas, ¿no? Porque es evidente,
o debería ser evidente, que la fuerza de rozamiento estática, cuando la calcule, si es para la masa 2 va a involucrar a la normal 2, y cuando es para la masa 1 va a involucrar a la masa 1, ¿no? ¿Alguna duda con eso? Imagino que no. Entonces, avanzo y si no, díganme. ¿Puede que diga 2 veces fuerza de rozamiento estática o 2? Sí, sí. En la primera ecuación no sería 1. Sí, ¿ves? Está bueno que lo aclares, porque para acá es 2, acá es 1. Sí, esto es un 1, ¿no? Voy a hacerlo. Claro, sí, no sé cómo nombraste las masas, o cómo estaban en el ejercicio, pero sí, 1 tiene que ser 1. Sí, gracias, ¿ves? Ahí vos te diste cuenta. Ahí no. Ok, gracias. Voy a grabar esto para que quede. Bien. Bueno, entonces el punto A le dice la relación que tiene que existir entre alfa y beta y las masas M1 y M2 para que todo el sistema esté en reposo. ¿Qué quiere decir que el sistema esté en reposo? Eso es de nuevo, fíjense que esta guía es fuertemente dependiente de la guía anterior, o sea que si no terminan la guía anterior, termínenla y después vengan a esta, o al menos entiendan la guía 2 si no la terminaron. Lo que se ve, lo que tengo que pedir es como que si está en reposo, primero que nada, y fíjense que acá no puede haber deslizamiento y que haya movimiento, ¿no? ¿Queda claro eso? Porque la única interacción que hay de rozamiento es entre las masas y el suelo. Claramente, si no hay deslizamiento, en este caso puntual, no hay movimiento. ¿Estamos? O mejor dicho, pedir que no haya deslizamiento es pedir que no haya movimiento. En este caso puntual, no es algo general, es en este problema puntual por cómo es el problema. Entonces, fíjense que como nos dice que hay que encontrar las relaciones entre los parámetros del problema tal que el sistema esté en reposo, hay que pedir que x1 punto sea igual a 0 y x2 punto sea igual a 0. Entonces, todo este sistema de 4 ecuaciones les va a quedar igualados a 0, ¿no? Fíjense que acá hay cosas que pueden relacionar, ¿no? T1 y T2, ¿cómo son entre sí? Iguales. Iguales, bien. F1 y F2, ¿cómo son entre sí? Iguales. Ay, No. ¿Cuál es el módulo? ¿Quién dijo Diferente. iguales? ¿Quién dijo iguales o iguales un módulo? Yo. No, está todo bien. Te banco que te hayas expuesto. Fíjense que T1 y T2 son la misma, por como yo construí este sistema de ecuaciones. F1 y F2 a priori no son las mismas, ¿no? No hay razón para que sean las mismas. Claro, no, sí. Podría haber Sí, razón sí, sí. si las masas son iguales, los ángulos son iguales, para dado cociente entre masas y rate y ángulos tal vez son iguales, todo bien. Pero la pregunta general de si son iguales o no, la respuesta es no, porque de hecho, independientemente del cociente entre masas y ángulos, lo que sí se sabe es que T1 es igual a T2. Entonces, cuando uno pregunta eso, medio que está asumiendo que es el caso más general. Caso más general, F1 y F2, F de rozamiento estático 1 y fuerza de rozamiento estático 2, a priori uno diría que no son iguales, ni hay ninguna relación entre sí. Vamos a ver ahora que sí se pueden poner relación entre sí, pero digamos, a nivel igualdad no hay nada que decir. ¿Estamos? Entonces, un poco pasando de eso, lo que dijimos, pares de acción y reacción, T1 y T2. Bien. Entonces, algo que puedo ver rápidamente, considerando solo, o sea, porque de las componentes sí ya sé que me van a dar las normales, o sea que las voy a involucrar en F1, E1 y FE2. El problema es que tengo, claro, tengo a la izquierda 2 y a la derecha 1 y siempre es al revés, pero bueno, por como era el problema lo dejé así. Cuando considero las dos componentes X de ambas sistemas de ecuaciones, fíjense que me queda esto, cuando igualé X1 2 puntos a 0 y lo mismo con X2 puntos, me queda este sistema, ¿no? Entonces fíjense que puedo sumar ambas componentes. ¿Para qué hago eso? No porque tengo ganas de sumarlas, sino porque simplemente me quiero sacar la tensión de encima. No quería hacer eso. Cuando la sumo me la saco de encima y me queda esta relación, la cual a priori no sé si cuesta mucho o no verlo, y me quedan 5 minutos. Para que esta ecuación se cumpla va a haber infinitos valores para los que se cumplan, ¿no? Porque ahí sí tiene que ver la relación que existe entre estos dos valores. ¿Y qué va a determinar la relación de esos dos valores? Bueno, que esta sea menor o igual que ME por normal 1 y que esta sea menor o igual que
ME por normal 2, ¿no? Entonces de ahí va a haber un montón de valores, de hecho infinito, tal que esta igualdad se cumpla, ¿no? En particular, es un poco... Perdón, sería por los ángulos, ¿no? Que beta más 2 pi, eso. No, bueno, No, nada que ver. no, yo No, dije no. la normal es lo que es, sí, sí, si lo pongo en función de la gravedad y de la masa, sí, porque la normal es por algún seno de ángulo o coseno, sí. Claro, por Pero eso. yo estaba hablando de las normales, asumiendo que la normal ya la conozco. Entonces lo que vemos es que se observa experimentalmente, un poco esto, lo puse porque es lo que ya sabemos, lo que dije, y es un poquito, acá está lo que vos decís, ¿no? Acá es ME por la normal 1, ME por la normal 2, y ya sé cuánto es la normal, es esto. Sí, la respuesta a lo que decía, sí, pero bueno, yo asumía que ya lo sabíamos. Bien, y ahora lo que pasa es este tipo, ahora hay que usar este tipo de pasos que la pregunta inmediata va a ser, che, ¿cómo me doy cuenta yo si tengo este problema? ¿O cómo te diste cuenta? Bueno, la verdad que nosotros tenemos esta relación, acuérdense que lo que nos pide el problema es para qué ángulos, para qué relación de ángulos y de masas todo el sistema está quieto. Eso es lo que les pide el problema. Ahora bien, ¿cómo relacionamos estas dos cosas que aparecen acá con desigualdades con esto que está a la derecha? Bueno, a alguien se le ocurrió, y lo resolvió así, es usar la desigualdad triangular. Antes que entren en caos mentales de qué es la desigualdad triangular, qué sé yo, la desigualdad triangular es simplemente, y acá yo había puesto había puesto un triangulito, es esto la desigualdad triangular si piensan en un triángulo, pero no los quiero perder en esto porque es un detalle que no le cambia la vida a nadie. Es simplemente una relación entre el módulo de la suma de dos vectores y los módulos respectivos. Es esto. No se vuelvan locos, no entren en colapsos mentales innecesarios de no entiendo nada, voy a recursar la materia. Si quieren es un machete. Imaginen que el enunciado les decía, ayuda, considere la desigualdad triangular. Nada más, eso. Entonces fíjense que de alguna manera, al yo relacionar el módulo de la suma con los módulos individuales, puedo ahora usar esta relación, no puedo usar esta ecuación, ¿no? Le puedo poner una cota. Porque antes no la podía poner, porque antes lo que sí sabía seguro es que esto es menor o igual. Que esto es menor o igual que un valor y que esto es menor o igual que un valor, ¿no? Pero ¿cómo lo relaciono con la derecha? Bueno, la manera es aplicar el módulo primero a todo y después evaluar módulo a módulo. ¿Cómo es eso? Y de nuevo, no se pierdan porque es posta. Ahora parece que es chino básico, pero van a ver que es trivial. Fíjense que tengo dos ecuaciones, ¿no? Y déjenme limpiar un poquito para facilitar la comprensión. Tengo dos ecuaciones. Ecuación 1, yo no lo puse acá. Bueno, déjenme ponerlo ahora. Esta es la ecuación 1, si quieren, que me relaciona. Es una igualdad entre la fuerza de rozamiento estática 1 y fuerza de rozamiento estática 2, en la cual lo único que pedí es que esté quieto el sistema, nada más eso pedí, pero no digo nada sobre la fuerza de rozamiento individual. Y por otro lado tengo la relación 2 y 3, que son estas, 2 y 3. Yo tengo estas tres ecuaciones y quiero encontrar una relación entre ángulos y masas. Bueno, la manera de hacerlo es usar la desigualdad triangular, como está acá. ¿Y cómo hago? Primero que nada le tomo el módulo a esta ecuación. Cuando le tomo el módulo a la ecuación 1, lo que tengo es esto, ¿no? Tengo que el módulo de la fuerza de rozamiento 1 más la fuerza de rozamiento 2 es igual a G. A G lo puedo sacar afuera del módulo, ¿por qué? Porque es 9,8 en bla, las unidades que corresponden. Metros sobre segundos cuadrados. Y sí, acá tengo en cuenta que como acá hay una resta y hay masas y qué sé yo, eso lo dejo como módulo. Después, por otro lado, ya sé que la fuerza de rozamiento 1, el módulo, que por lo general no lo ponemos, ¿no? Pero acá hay un módulo, es menor o igual que este valor. Y por otro lado, la 2, o sea, esto de 2 y de 3 sale lo mismo, pero con la masa 2. Ojo con los ángulos, que obviamente son distintos. Entonces, con estas tres ecuaciones, ¿qué puedo hacer? Acá puedo poner menor o igual, y esto más esto. ¿Por qué? Porque acá uso esto. Fíjense que se lo hice con flechita a todos, o sea, está casi perfecto. Pero bueno, si hay dudas, ahora la sacamos.
y me pasé ya un minuto de mi objetivo, me es imposible llegar a tiempo. Nada, haciendo lo que les acabo de decir, llegan a esta relación, que básicamente ya está, acá se terminó el problema. Este sería el final del problema, lo pueden escribir de una manera más bonita, que es esta relación, y nada más. De nuevo, esta relación que parece un chino básico, ¿qué es lo que les dice? Le dice que mientras se respete que el mu estático sea menor o igual que el ratio entre estos dos términos, el sistema va a estar quieto. Nada más eso les dice. ¿Estamos? No, nada más. ¿Alguna duda hasta acá? Medio que tal vez los perdí. Pero bueno, recapitulemos. Perdón, con lo último que dijiste, mientras se cumpla que el mu estático sea mayor o igual a todo eso, ¿no? Sí, mayor o igual, sí. Ok, ahora. Sí, dije menor o igual es porque dije cualquiera. Mayor o igual. Sí. Le da una relación, le da una relación. Lo que saben es que si esta relación se cumple, el sistema, cuando esté en equilibrio, se va a quedar en equilibrio. Es eso. Si lo empiezan así, se va a quedar en equilibrio. Si se venía moviendo de una manera, les da una condición inicial, y de golpe se cumple esta condición, lo que va a pasar es que el sistema va a ir naturalmente frenándose hasta que llegue un momento de equilibrio y se va a quedar en equilibrio para siempre. Eso es lo que le da esta relación. ¿Por qué? Por construcción, porque lo que pedimos acá es esto. Es exactamente esto. Si vale esto, entonces vale esto. Nada más. Y si no vale esto, lo que va a pasar es que el sistema va a ir hacia este estado y una vez que llega a ese estado, se va a quedar en ese estado. ¿Estamos? Entonces yo sé que puede ser un poco confuso lo que digo y de hecho creo que el inciso B y C medio que los voy a pasar rápido, pese a que necesitaría tiempo, pero bueno. Profe, igual cuando hiciste que G no esté afectada por el módulo, en este caso no pasa nada, pero igual es medio peligroso, porque puede ser que G sean... Aplicando en el módulo, G se te tendría que hacer positiva y si lo usas negativa, ¿no? G es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, es un número positivo por definición de G. Lo que puede pasar es que la fuerza gravitatoria apunte, por ejemplo, para arriba, pero eso es simplemente una convención que puse al poner el planeta arriba o poner el eje creciendo para abajo. Lo G es un numerito una vez que está acá. Una vez que está acá ya el signo está implícito en las ecuaciones que yo puse. En tal caso, si te entiendo la pregunta, al menos como uso yo mi convención de usar G, ya lo puse acá. O sea, tendría que ser un más acá y un menos acá. Porque cuando hice eso, entonces quiere decir que cambié el sistema de referencia. Pero G es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero si querés, sí, cuando trabajas con módulo está bien tu agrupación, pese a que para mí no aplica acá. Hay que tener cuidado cuando uno dice, bueno, esto puede salir del módulo. Eso es seguro. No, sí, en este caso no pasa nada. Pero... Fíjate, yo podría sacar masa 2 también, para afuera. Y acá pongo sobre masa 2 acá. Porque la masa 2 es 2 kilos, qué sé yo. Es lo que es. Sí, lo mismo masa 1. Claro. Sí, la masa 1 también te digo. Exacto. Lo que pasa es que si saco la masa 1 va a aparecer acá, o sea, siempre va a estar ahí adentro. O sea, estaría mal decir este módulo no depende de las masas. Sí depende de las masas. Lo que no depende del signo, lo que no depende de las masas, por decirlo de alguna manera, es su propio signo. El signo es positivo, por definición de masa. Igual que densidad, la densidad por definición es positiva. G por definición es positivo, es 9,8 metros por segundo. Si después el vector el vector gravedad o el vector peso apunta para arriba o para abajo, es otra discusión. ¿Estamos? Entonces el inciso B es entretenido y de alguna manera se podría explotar, pero bueno, me quedé sin tiempo ya. Si M1 vale 1 kilo, si M2 vale 2 kilos, si alfa vale 60 y beta vale 30, ¿se pondrá en movimiento el sistema? Les dice. O sea, fíjense que les da valores de las masas y de los ángulos para que ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que calcular esta relación y ver qué pasa. Entonces, hagamos eso. Fíjense que les da las masas, les da los ángulos, que es lo mismo que le dan los senos y los cosenos. Yo se los puse gratis acá, pero los podrían calcular ustedes, son numeritos. Cuando hacen ese cociente entre términos, a mí me dio 6 por 10 a la menos 2. O sea, cuando hacen esto, fíjense que permítanme ponerlo así, esto es esto, es este numerito. Bueno, es este numerito. La pregunta es, 6 por 10 a la menos 2, ¿es mayor igual o menor igual que 0,3? ¿De dónde salió 0,3? Era dato del problema.
Entonces les dice, estos son los valores de las masas y los ángulos. La pregunta que les hago es, dado que 6,10 por 6 por 10 a la menos 2 es menor o igual que 0,3, ¿el sistema se va a mover o va a quedar en reposo si lo destrabo? En reposo, ¿no? En reposo. De hecho, puedo aumentar bastante las masas, que igual va a seguir en reposo. ¿Por qué digo? Bueno, no sé si exactamente, pero se entiende, ¿no? Puedo jugar con este ratio lo suficiente. Sí, hay varios margen de error, por así decirlo. Hay un margen, exacto, gracias al que me entendió. Hay un margen de error para el cual yo puedo jugar con este ratio tal que le falta un montón para llegar hasta 0,3. Incluso lo tiene que superar, tiene que ser 0,3000001. Ahí recién se va a empezar a mover y se empezará a mover para un lado que lo determinará las ecuaciones del sistema. Bien, entonces el sistema está en reposo, ¿estamos? Una pregunta. Dale. No, perdón, ¿qué estaba diciendo? No, decime, dale, porque me queda nada. Nosotros sacamos que la relación entre los ángulos queda en base, digamos, a mu estático, por lo que vimos en la teórica de que la tangente de un ángulo, supuestamente, estaba en relación también al mu estático, ¿no? Por eso despejamos todo en función de ese mu. No entendí la pregunta, ¿me la repetís? Sí, o sea, ¿viste cuando despejamos que al final sacás que 6 por 10 a la menos 2 es menor a 0,3? Sí. Te queda, digamos, en función de mu, porque al principio hacías con un tema de que la tangente de un ángulo, por ejemplo, era menor al mu estático. Por eso todo te queda, digamos, los ángulos en función de un mu, cuando te lo pide en el punto A. No sé de dónde sacaste lo de la tangente de mu, eso, la tangente del ángulo, no me queda claro eso. Capaz estoy preguntando a cualquiera, lo hago y después de última lo pregunto en la próxima clase. Pero, haciéndolo. pará, te quiero decir algo, no entiendo la pregunta, fíjate y después preguntar en el campo, no sé. Pero, o sea, no hay ninguna tangente acá. Acá lo que hay es esto, esta relación entre ángulos y masas es la que obtenés de plantear que todo está en reposo. Y te da en particular lo puedes despejar de esta manera. Alguien me podría decir, bueno, yo lo hice de otra manera, no importa, es una relación entre datos del problema. Una vez sacaste eso, tenés que ver si esta relación se cumple o no. Si se cumple, está inquieto el sistema, está en reposo. Si no se cumple, entonces lo que va a pasar es que se va a empezar a mover para algún lado, que te lo dará el sistema de ecuaciones. Lo de la tangente del ángulo igual a mu, no sé de dónde salió y no me detendría ni un segundo en eso porque quiero terminar. Pero después que, si lo reformulás la pregunta, preguntame. No, ahí me quedó claro. Ok, buenísimo. Entonces pasemos al punto C, que es lo que te dice ahora. Suponga ahora que inicialmente se le da al sistema cierta velocidad inicial y que los datos son los que te di en B, son los dados en B. Encuentre la aceleración y escriba cómo será el movimiento del sistema teniendo en cuenta los dos sentidos posibles de dicha velocidad. Bueno, yo acá en 2 minutos lo que voy a hacer y termino es hacerlo considerando que B0 es positivo. Es decir, voy a considerar que inicialmente todo mi sistema se está moviendo de izquierda hacia derecha. ¿Estamos? Así, como está acá el eje X. Voy a asumir eso. Voy a asumir que B0 es positivo. Entonces, ¿por qué hago eso? Alguien me lo debería responder. ¿Por qué me dice asuma que ahora el sistema se mueve con cierta dirección? Para reciclar las ecuaciones de antes, ¿puede ser? ¿Y qué va a cambiar al reciclar las ecuaciones de antes, como vos dijiste? Que hay muy dinámico. Va a ser dinámico y muy bien. El sistema va a ser dinámico, va a haber aceleraciones y además no voy a usar más la fuerza de rozamiento estático. Voy a usar la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Estamos? Entonces, y esa es fija, claro. Y esa fija, exacto. Entonces yo acá voy a ir un poquito rápido. Yo a esta altura me imaginé que iba a estar sin tiempo a esta altura. Fíjense que puedo escribir las dos ecuaciones de movimiento que no van a ser muy distintas a estas que escribí acá, pero sí voy a tener que tener cuidado con que esta fuerza de rozamiento dinámica 2 y fuerza de rozamiento dinámica 1, primero ya sé cuál va a ser el signo que tengan. ¿Por qué? Porque voy a tener que asumir que el sistema se está moviendo de izquierda a derecha. Entonces, fuerza de rozamiento dinámico 1 se va a mover hacia la izquierda, y fuerza de rozamiento dinámica 1 va a ser hacia la izquierda. Alguien me podría decir, ¿y por qué no a la derecha? Bueno, eso les va a quedar a ustedes si se los pide el problema. Tienen que asumir los dos sentidos de movimiento. Y por otro lado, ojo, no va a ser igual, o sea, son iguales estas dos ecuaciones, tengan en cuenta que ahora no voy a pedir que x1 punto, x1 2 puntos y x2 2 puntos sean 0. ¿Estamos? Entonces, dicho eso, si B0 es mayor que 0, el sistema de ecuaciones que me queda es esta, se los dejo a ustedes. Una pregunta para ustedes es ¿por qué son iguales x1 2 puntos y x2 puntos? Porque están conectados. Porque están unidos por una cuerda o soga, lo que sea. Inextensible, entonces pueden hacer
x2 menos x1 o x1 menos x2 es igual a una L constante, de ahí ya tiene la relación. Se puede resolver el sistema de ecuaciones, porque fíjense que obviamente también sigue el vínculo de que T1 es igual a T2, entonces les queda esto. Fíjense que ahora les queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, entonces son dos ecuaciones con dos incógnitas, lo pueden resolver. En particular, les dejo a ustedes de tarea hallar que esta es la aceleración del problema. Les queda este choclazo y algo que yo usé acá, un abuso de notación, porque si no, no me entraba a ningún lado. S alfa o C beta es el seno de alfa, el coseno de beta. Usen un rato la imaginación y van a ver qué es eso, despéjenlo. Y ahora la pregunta que tengo para ustedes es, porque me parece que acá no me acuerdo cómo tenía que seguir esto. Esto lo puedo borrar, sí. O sea, yo hallé la aceleración en función de los parámetros del problema. Y algo que les dice el problema es con los datos en B. Es decir, las masas 1, M2, las masas M1 y M2 y los ángulos te los da como datos. Son 30 y 60, 1 y 2 respectivamente. Ahora bien, ¿qué podría hacer yo con esto? Lo que yo podría hacer con esto es calcular x2 puntos, ¿no? Porque tengo los valores. Los puedo poner acá, son numeritos, y me va a quedar todo en función de qué. El único parámetro que si querés que no tengo es g, pero bueno, ahora les voy a mostrar porque no necesito saber cuánto vale g. Les queda esto. Algo que puedo ver es que x2 puntos, perdón, acá les va a quedar negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si se venía moviendo de izquierda a derecha y los parámetros del problema son los que les dio en B, la aceleración 1 o 2, que son iguales, le va a quedar negativo. ¿Qué va a pasar con la dinámica de este sistema? ¿Alguien la ve? ¿Alguien la percibe un poco lo que va a pasar? Se va a ir frenando, ¿no? ¿Cómo? Se va a ir frenando, puede ser. Muy bien, se va a ir frenando porque como se venía moviendo de izquierda a derecha y ahora tenés una aceleración negativa, se va a ir desacelerando según la guía 1. Fíjense cómo estamos involucrando todos los conceptos ya aprendidos. Entonces, como bien dijo, creo que Nicolás, ¿sos Nicolás? Sí, Nico. Nico, como bien dice, es negativa, la aceleración es negativa, la velocidad que yo había planteado es positiva, entonces se va a ir desacelerando. Estamos de acuerdo que va a llegar un momento donde ahora la velocidad de las cajas va a ser 0, ¿no? Se van a quedar quietas. La pregunta es, ¿qué pasa una vez que se quedan quietas con esas cajas? Cambia el mu. ¿Cómo? No, el mu estático y el mu dinámico son característicos del triángulo y estoy de acuerdo que no cambian, pero son los números que le dieron. No. Va a empezar Comienza a ascender lado contrario. hasta pues. adquirir la velocidad contraria. A ver, Nico primero y después Facundo, creo. O sea, no sé, capaz le estoy pifiando, pero creo que empezaría a acelerar para el lado contrario, por lo cual empezaría a ganar velocidad en el otro sentido. Ok, ¿y Facundo qué decías? Yo nada, pero para mí llega un momento que se queda quieto. Pará, no, porque me apareció Facundo Rouquet ahí, bueno, pero me equivoqué yo. El que habló, el otro que habló que se superpusieron. Sí, no, lo mismo. Vos decís lo mismo. Bueno, fíjense que, o sea, conceptualmente lo que pueden pensar es esto. Volvamos un segundo al inciso B. El inciso B lo que le decía es, yo trabé el sistema en 0, o sea, el sistema está en reposo y lo destrabo con estos parámetros. Y todos estuvieron de acuerdo conmigo que si los parámetros cumplían esta condición que yo había hallado para la cual estaba en reposo el sistema, se iba a quedar en reposo. Incluso uno de ustedes dijo, estoy muy lejos de poder alcanzar 0,3, que yo estoy de acuerdo. ¿Estamos? Esto es lo que yo hallé. Ahora bien, en el punto C les da una condición inicial y les dice resuélvalo dinámicamente. Ahora bien, lo que nos están dando las ecuaciones dinámicas es que hay un momento para el cual, hay un tiempo para el cual el sistema se va a quedar en reposo, llega al reposo, o sea, viene con una velocidad positiva y en algún momento se queda quieto. Una vez que el sistema se quedó quieto, en ese punto mismísimo, ¿cuál es la diferencia entre esto que estamos en el punto C y el punto B? Y que va a cruzarse de vuelta con el mu estático y no va a poder seguir acelerando, se va a quedar como quieto para ¿Se siempre. te trabó todo o fue solo a mí? ¿Cómo? Fue solo a vos. Yo escuché, espera. Escuché que Blasi dijo algo que me parece que es lo que estoy de acuerdo, que es la respuesta correcta. Blasi, si era Blasi, que lo diga. No, yo no fui. Ok, porque acá entonces me cambia el nombre de una manera rarísima. Siempre pensé que aparecía el nombre que abría el micrófono, perdón. Bueno, alguien dijo algo, no sé si lo dijo, pero lo voy a decir porque si no, no terminamos más. Piensen que una vez que alcanza el reposo el sistema, es decir, una vez que llegó, todos deberíamos estar de acuerdo que el sistema venía con un movimiento debido a cómo son las
los parámetros y las ecuaciones, ahora considerándolo en dinámica, llega un momento donde volvió a un valor estático, es decir, volvió a un valor que se quedó quieto. Una vez que estás en el sistema quieto, como yo ya tengo los parámetros que eran los del inciso B, no hay manera de que eso se ponga en movimiento nuevamente. ¿Por qué? Porque si yo agarro los parámetros del problema y los meto en esta ecuación, va a seguir cumpliéndose esta ecuación. Con lo cual, no hay ninguna fuerza que exista ahí que sea lo suficientemente grande para que esta condición se rompa, ¿se entiende? Más allá que uno me podría decir, pero vos ahora en el punto C estás analizando con las ecuaciones dinámicas, que yo estoy de acuerdo, porque el problema me dijo, che, está en movimiento, pero después naturalmente el problema vuelve a un estado estacionario, un estado estático. Una vez que está en un estado estático, volvió al inciso B, y en el inciso B ya habíamos mostrado, porque los datos eso no cambiaron, que el sistema estaba en reposo y se va a quedar en reposo. Entonces lo que va a pasar acá finalmente es que el sistema se va a ir frenando porque la aceleración tiene el signo opuesto a la velocidad que yo había asumido, hasta que alcance el equilibrio. Y una vez que alcance el equilibrio, yo lo puse acá medio centennial, forever. O sea, se va a quedar en equilibrio para siempre. Lo tuve que poner así porque no me queda espacio para nada. Pero el sistema se va a ir frenando hasta alcanzar el equilibrio y se va a quedar así para siempre. ¿Alguien no lo ve? O mejor dicho, ¿alguien lo ve? Pero ¿en qué? O sea, cuando plantearon que quizás volvía, ¿en qué contexto acelera para el otro sentido? Tipo, no tiene sentido para Si mí. los datos iniciales son distintos, si tenés Exacto, masas que te permiten. exacto. No, es que está muy bien lo que alguien habló recién y no voy a atinar nombres porque me equivoco. Pero sí, claro, como los datos son los mismos, no hay razón. Ahora bien, si el inciso fuese encontrar la aceleración y además ahora las masas son 10 veces cada uno y el ángulo son 1 y 2, tal vez para esos valores había que calcular la aceleración, ver qué pasaba con el sistema, pero incluso si se quedase en el reposo, después uno tiene que analizar esta condición que hallamos en el punto B y ver si se cumple. Si no se cumple, va a pasar un poquito lo que decían sus compañeros. Como no estoy cumpliendo esa condición, que era la condición de que estén quietos, en reposo el sistema, está bien, yo lo destrabo del equilibrio, pero ese mismo sistema, la masa de la izquierda no es lo suficientemente grande, o el ángulo es lo suficientemente plano para que entonces se empiece a mover, ¿entiendes? O sea, yo tengo la manera de que este sistema después vuelva para atrás, pero en las condiciones en las que estoy, una vez que llegue a que esté quieto, se va a quedar quieto para siempre, porque es consistente con el punto B. En el medio hay una cuestión conceptual de que usé las fuerzas dinámicas y ahora volví a la estática, pero bueno, eso no es mi culpa, sino es culpa que el problema, por como los números que me dio, naturalmente vuelve a un estado estacionario, ¿estamos? Entonces, el resumen es, una vez que alcanzó el equilibrio, automáticamente volví a la instancia del punto B, que el chabón me había trabado el problema a él. Él lo había puesto en equilibrio y me había dado los valores. ¿Estamos? O sea que en el caso de que BCO sea menor a 0, no va a desacelerar, va a hacer todo el recorrido. En el caso que B0 sea menor que 0, te queda a vos de tarea ver qué pasa. Tenés que hacer este mismo análisis. Tenés que calcular la aceleración, poner los numeritos, ver cuánto vale y me tenés que decir vos a mí, para la próxima clase o cuando sea, qué pasa con el sistema. Porque, ojo, podría pasar esto y solo lo voy a decir. B0 es negativo ahora, se mueve de derecha a izquierda y con esto termino. Se mueve de derecha a izquierda y la aceleración media negativa. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Hay un momento donde el sistema va a llegar al equilibrio? No, cada vez se va a acelerar más. El sistema está acelerado, entonces se va a mover cada vez más hacia la izquierda. Y va a llegar a un punto donde va a pasar la polea y ahí se rompe todo. ¿Se entiende? Entonces va a depender del signo que hay entre la velocidad y la aceleración y además de si alcanza o no en algún momento el equilibrio. Si alcanza el equilibrio con los parámetros que les dio en B, seguro se va a quedar en el equilibrio. Eso es lo único que pueden decir. Y con esto termino. Si hay más dudas, las dejaría para la fase de consultas ahora. Si hay alguien que tiene muchas dudas sobre esto, pídale a Patricio o a mí, lo movemos a mi aula y no hay drama. O si que alguien quiere responder con esta clase, buenísimo. Bueno, yo termino la grabación, así pasamos a las dudas y dejé 1 hora, o sea, tardé 1 hora y media casi, un poquito más. Creo que me siento satisfecho, pese a que no llegué al tiempo, pero bueno. Nada. Bien. Somos todos co-hosts, yo no sé eso, Patricio. En teoría sí, hice todo.